Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevista de La Neta de la Ciencia. Les saluda Edgar Jiménez a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT, y saludando al buen Lalo Carrillo desde los controles. Ya recién que usted se enteró de todo el acontecer de ciencia, tecnología e innovación a través de La Neta de la Ciencia, todas las netas que tenemos para ustedes esta semana. Y bueno, pues ahora estamos entrando a la entrevista con un tema que de verdad a mí me fascina, me enloquece y es mi tema favorito, de verdad. Digo, por algo dejaremos de ser nerds. Y me refiero al tema de cohetes, de exploración espacial. Y déjeme nada más darle rapidísimo este preámbulo. ¿Sabía que no nada más Rusia y Estados Unidos andaban compitiendo en los años 50 en la carrera espacial? Resulta que un grupo de potosinos locos, de científicos, que de verdad mis respetos y forman parte de la historia de la exploración espacial de nuestro país, pues también andaban por ahí explorando los cielos. Y para esto, bueno, pues tengo, como siempre, el honor, el gusto de tener aquí en cabina al doctor Bernardo José Luis Arauz Lara. Él es un científico destacado, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y director del Programa Espacial de Cabo Tuna. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo. Mucho gusto, buenas tardes. Y doctor, pues muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, platíquenos un poquito. ¿Qué es el programa Cabo Tuna? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Si bien podríamos tomar todo el programa para retomar los anales de la historia, pero bueno, ¿qué es este programa? ¿Cómo es que nació un poquito? Y bueno, pues el papel actual que tiene el programa espacial Cabo Tuna también. Sí, claro. Bueno, Cabo Tuna se refiere a las actividades de diseño, construcción y eventual lanzamiento de cohetes espaciales. Nace en el siglo pasado, 1957, ya casi 70 años, y justamente en el 57 es cuando Rusia, bueno, la URSS en ese momento, hace una proeza de de poner en órbita el primer satélite artificial. Estados Unidos también tiene su programa espacial, pero los primeros logros importantes son de la Unión Soviética. Y ese mismo año, en el 1957, como ya lo mencionaste, en diciembre se hace el primer lanzamiento desde suelo mexicano, concretamente desde suelo potosino, desde un cohete, un cohete pequeño que alcanza cientos de metros de altura, pero lo importante ahí no es tanto el tamaño o la altura, sino que se inicia la era espacial mexicana. Claro. Ese es realmente el simbolismo importante de ese primer lanzamiento. Ya, fabuloso. Y que bueno, pues hoy ya haciendo este viaje a casi 70 años de Cabo Tuna, que bueno, recientemente yo me acuerdo que por ahí hubo una serie de pláticas que están disponibles en YouTube sobre el 65 aniversario precisamente de Cabo Tuna. De verdad, investiguen. Si ustedes lo googlean, inmediatamente les va a salir información muy valiosa, videos, fichas, etcétera. Pero bueno, para quienes nos escuchan y para quienes quizá no lo sepan, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología coordina el fideicomiso de multas electorales. Este fideicomiso ayuda a promover la investigación científica, la participación de la comunidad científica y la formación de jóvenes, de mujeres, de hombres, para que se desarrollen en este sector de ciencia. Ahora bien, pues bueno, este fideicomiso también apoyó a un proyecto importantísimo liderado por el doctor Arauz, que voy a titularlo, doctor, para que no me falle el nombre: Tecnología de cohetes de sondeo y suborbitales ligeros de bajo costo. Si bien las palabras pudieran entenderse por separado, ayúdame a desmembrar un poquito. Sí. ¿Cómo es que nace este proyecto y bueno, qué significa este tema de la tecnología de cohetes de sondeo y suborbitales? Sí, en efecto es un título muy técnico que suena padrísimo, o sea, que suena pues uno tiene que, al presentar un proyecto para recibir financiamiento, tiene que poner algo técnico, ¿no? Claro. Lo que se va a desarrollar. Claro. Pero básicamente es lo que se ha estado haciendo en este proyecto de Cabo Tuna desde el inicio. Nada más la primera etapa concluyó o se hizo la pausa en 1972. Uh-huh. Pues lo pueden adivinar todos, por falta de financiamiento, ¿no? Esa es la parte fundamental.
En 2016 lo reempezamos y se empezaron a construir cohetes de combustible sólido. Ya. Se hicieron 2 intentos de lanzamiento. Uno falló por razones climáticas y el otro tuvo éxito. En 2020 se hizo el lanzamiento de uno. Actualmente estamos desarrollando otros cohetes que esperamos estén listos pronto, y se espera también un ascenso de decenas de kilómetros. Entonces, a estos cohetes que no salen al espacio, se les conoce como de sondeo. Okay. O suborbitales. O suborbitales. No, dependiendo de la altura, pero Okay. no salen al espacio. Entonces, esa es la primera parte. De bajo costo es porque si uno tiene, por ejemplo, uno desarrolla un satélite o algún otro instrumento que es diseñado para operar en el espacio, ¿cómo sabe uno que funciona en el espacio? Uh-huh. Uno lo prueba en la Tierra, lo hace aquí, lo diseña y funciona. Claro. Pero ¿cómo sabemos que en el espacio funciona? Entonces, llevarlo al espacio cuesta mucho dinero. O tiene uno que asociarse con grandes proyectos para que digan, oye, por ahí llévense mi aparatito y a ver si funciona. Uh-huh. O ser parte del proyecto de alguna forma estructurado. Eso no es sencillo. Entonces, estos cohetes, que pueden tener una altura ya respetable, pueden servir de vehículos para hacer pruebas de todo este tipo de instrumentación y probar si funcionan en baja gravedad. Uh-huh. Entonces, desarrollar esta tecnología y ponerla a punto para que sirva para hacer otras experimentaciones es mucho más barato que pagar para que suban un aparato en grandes proyectos. Claro. No quiere decir que cueste 10 pesos, ¿no? No, pues barato no es. Pero, no. pero no se compara en costo Uh-huh. con rentar o pagar para que suban en misiones muy grandes, ¿no? Claro. Estos de la NASA. Estas famosas de SpaceX y de Rocket Lab y todas esas. Todo eso sería muy costoso. Ya. Entonces, esto es una alternativa de bajo costo. Claro. Que además es muy, podría ser muy útil y de acceso muy sencillo. Uh-huh. Porque estos cohetes, una vez que estén a punto, pues pueden subir todos los días. Bueno, no todos los días. Claro, pero de manera regular. De manera regular. Se pueden estar lanzando. Y se puede plantear experimentación de tipo químico, biológico, de materiales, para probar si funciona, cómo se desarrollan a baja gravedad. Claro. Y si algún aparato, por ejemplo, resiste el acelerón, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Salir de la gravedad o en el acelerón del cohete el diseño se destruye, ¿no? No sé, claro. se puede hacer todo ese tipo de cuestiones, y esa es la utilidad y la importancia de este tipo de tecnología. De proyectos, ¿no? Y digo, me parece fundamental tanto por el hecho de que luego existen aquellas personas que dicen, bueno, ¿y para qué gastan tanto en ir al espacio, etcétera? Digo, usted no me dejará mentir, tan solo la tecnología de la cual depende más el ser humano ahorita, que es el celular, sin exploración espacial simple y sencillamente jamás la hubiéramos podido haber tenido, sí, como funciona actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué relevancia tiene el hecho de que precisamente sea accesible, dado que, bueno, pues nada más conoces estas empresas? Y antes de eso me gustaría también ahondar, porque luego dicen, bueno, ¿y quiénes son los actores? Usted como director del programa espacial Cabo Tuna, ¿quiénes se suman, vamos, en temas de estudiantes, de otros académicos, de empresas? ¿Quiénes juegan precisamente para desarrollar? Bueno, pues definitivamente no es tan sencillo, ¿no? La tecnología de cohetes. Sí, mire, este tipo de proyectos por sí mismo es, digamos, muy excitante. Es verdaderamente algo que alrededor, sobre todo en la parte de la construcción, la fabricación de las piezas y el ensamblaje y todo eso, pues sí hay emoción, como en todos los experimentos, pero en los eventos de lanzamiento es una emoción y es mucha adrenalina los días previos, ¿no? Porque ese es muy importante.
Pero en este momento estamos en una fase de experimentación. Ya. Y ahí se va sumando gente, sobre todo para el apoyo ya en los eventos. Correcto. Durante el desarrollo no hay mucha gente asociada más que el grupo de Cabo Tuna. De repente, obviamente, tenemos pláticas con algunos colegas, no solamente de la universidad, sino de otras universidades, de otros lugares del país, y se entusiasman y quedamos de colaborar y eso, pero mientras el proyecto no tenga una base consolidada, ¿no? En donde digamos ya tenemos este tipo de cohete y lo sabemos, el día que queramos lo lanzamos, hasta que esté bien desarrollado, bien probado. En ese momento van a empezar a venir otras, a sumarse más gente, porque van a querer, por ejemplo, probar aparatos. Claro. O van a querer hacer experimentación, ¿no? Claro. Y entonces, en ese momento va a ser un atractor, ¿no? Uh-huh. En el estado actual, pues estamos en la fase de experimentación. Todo es experimentación. Claro. Porque los diseños son propios, el desarrollo del combustible es propio. Es tecnología potosina, para ponerle título. Eso es lo importante, es tecnología mexicana. Sí, porque los componentes de los combustibles pues están disponibles incluso en internet y lo que sea. Claro. Pero hacerlo no es lo mismo, lo mismo leer, ¿no? Uno lee una receta de cocina y dice, pues hay que poner, pero a la hora de hacerlo, eso puede ser que salga cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces ya tener bien el conocimiento de todos los pasos, eso es la parte en las que estamos, ¿no? Claro, y es importante rescatar esa parte, ¿no? Sí, entonces eso nos permite pues ir dando pasos cada vez más. Y sólidos, pasos sólidos en que digan, sí, vámonos adelante. Ahora, algo importante también a referir de qué manera pues sumó pues el COPOSIT, ¿no? En temas para adquisición de materiales, el apoyo para becarios, un poquito pues esta suma que sabemos que no es suficiente, porque inclusive que la gente lo sepa, no son apoyos del 100%, si bien el COPOSIT suma pues esta concurrencia que las instituciones, que los programas, que las organizaciones pues también deben de sumar, y eso ayuda, ¿no? Pero al final del día no termina de resolver todo el problema, dadas las necesidades de la ciencia. Digo, yo siempre lo he dicho, de que pues primero mejor que se lo dan a la ciencia y ya lo que sobre a los partidos políticos, pero bueno, ya es otro tema. Pero lo importante de qué manera pues suma de todas maneras este programa tan importante que es para el desarrollo de la ciencia en San Luis. Sí, mire, este tipo de proyectos que viene de una larga trayectoria, pues son, vamos a decir, como una cadena, ¿no? Cada paso es como un eslabón. Uh-huh. Entonces, en este momento, con el apoyo del COPOSIT, pues estamos sumando un eslabón más en la cadena de desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante el apoyo, porque si no, pues no podemos dar el siguiente paso. Entonces, en eso suma, ¿no? A que demos un paso más. Así es. Y posiblemente cuando se concluya el proyecto y si continuamos en esto, a lo mejor pedimos otro proyecto y es otro eslabón, y entonces ir sumando y hacer la cadena más larga cada vez. Claro. Ahora bien, ustedes ya con la trayectoria que han tenido en el desarrollo del programa espacial Cabo Tuna, ¿cuánto tiempo, un poquito a grosso modo, cuánto tiempo lleva y bueno, cuáles son estas fases? Ahorita usted comentaba, están en la parte de experimentación, para decir, bueno, empezamos a conceptualizar y a desarrollar pues el combustible, la ingeniería del cohete, a llegar al punto de decir, empezar el conteo, el T menos 10, de decir, obviamente depende de los recursos, de los accesos. En algún momento platicando, doctor Arauz, pues sabíamos que hasta los permisos con la Sedena, pues para invadir el espacio aéreo de nuestro país, lleva sus gestiones, lleva tiempo. Pero ¿cuál es un poquito a grosso modo este proceso y de las experiencias que han tenido, cuánto tiempo les ha llevado, ¿no? El tiempo lo va dando la experiencia, ¿no? Como se ha padecido de la falta de financiamiento, desde el último lanzamiento por acá, el último fue en el 2020. Ok. Y luego nos cayó la pandemia. Se vino la pandemia, así es. Y
nosotros esperábamos que con el éxito del lanzamiento, podríamos haber tenido financiamiento, ¿no? Ya. Para continuar eso y no dejar Claro. eso en pausa. Pero llegó la pandemia y entonces todos los apoyos se volvieron para la pandemia, ¿no? Sí, a la parte de Sí, salud se sí, fue a la salud. completamente, así es. Y entonces otra vez se vino una pausa en el término del financiamiento. Ujú. Entonces, pero de todas maneras la gente siguió con los materiales que teníamos, ideando cosas, construyendo cosas, lento, de a poquito. Y entonces parece lejano el 2020, y sí lo es, ¿no? Pero es porque ha habido esta pausa. Ya. Entonces no es que tome 5 años construir un cohete, Claro, claro. Toma mucho menos. Sobre todo ir resolviendo problemas técnicos que se van presentando. Qué bueno que mencionas lo del combustible. Nosotros sabíamos en el cohete anterior, pues ya se tenía el cohete y el combustible funcionando bien. Pero las restricciones en el uso del tipo de material que se utilizaron para el combustible de ese cohete, pues nos impide seguir por ese camino. Ah, correcto. Porque está regulado por la Sedena y obtener los permisos es verdaderamente Burocrático. Es una cosa imposible. De plano. De plano, así es una cosa terrible. De plano. Y entonces nos obliga a buscar otro camino para el combustible. Pero hay que idearlo, hay que ver cuál es el que más nos conviene, cómo. Y entonces se sigue ese camino que es más largo. Así es. ¿No? Eventualmente se tiene que cambiar de combustible, porque si uno quiere subir un poco más alto, el combustible tiene sus limitaciones. Así es. Entonces hay que irle buscando, pero tuvimos que hacerlo porque no es posible con el anterior. Entonces eso va dificultando, ¿no? Y entonces hay pasos que hay que irlos dando, y la verdad es que tiene uno que hacerlo casi sin equivocación. Sí. Porque uno no ruta puede tremenda. uno no puede construir 10 cohetes. Exacto. Entonces casi todo debe de ser así a la primera, ¿no? Ya. Que el desafío es mayúsculo en tal caso. Ahora bien, digo, algo que también yo quiero aprovechar en estos minutos que nos quedan, doctor, también es, si bien, bueno, pues no vamos a ahondar en la anterior Agencia Espacial Mexicana, ahora Agencia de la Transformación y Digitalización, y bueno, no sé qué otros nombres, que bueno, pues es este reto. En el ecosistema de la búsqueda del desarrollo aeroespacial en nuestro país, bueno, pues hay concursos como el EMICE, estos concursos que promueven con los jóvenes el lanzamiento de cohetes. Hay algunas iniciativas importantes, aquí recordando a la maestra Flor Dinora, que le mandamos un saludo, anda participando ahí en el tema del Centro Espacial Houston, junto con el ingeniero Pablo Lucio, y bueno, pues ustedes liderando tanto histórica como técnicamente el desarrollo. ¿Qué se requeriría? Me gustaría que si aún pusiéramos sobre la mesa, doctor, tanto qué actores deben de sumarse para también trabajar el tema de política pública, empresas para también fomentar este tema. Digo, este año tuvimos la celebración de la Feria Aeroespacial, de la FAMEX, pero aún así, pues México urge el desarrollo aeroespacial para el desarrollo de tecnologías. Digo, tan solo, voy a ponerlo claro, creo yo, los alimentos. Sin industria aeroespacial no se va a saber si los cultivos van a ver, y sin cultivos no va a haber alimentos, y a ver cómo nos va, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un poquito estos requerimientos que ocupamos en nuestro país, tanto desde el sector productivo como son las empresas, el gobierno, háblese ahorita de comentar la agencia ahora de transformación digital, como también de la academia? Porque a veces hay que reconocer, pues no todas las universidades le apuestan, y son esfuerzos a veces que de verdad son de corazón puro de los investigadores. ¿Qué se requiere de estos actores y de la misma sociedad para que podamos darle este impulso que se requiere? Mire, supongamos que desarrollamos un cohete con todo, su combustible. Ahora vamos a lanzarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? Para empezar. ¿Dónde? Claro. ¿No? ¿Y cómo? Entonces, hallar el lugar idóneo para este tipo de eventos rebasa las capacidades de un grupo universitario.
Ya. Entonces requiere el concurso, la participación del Estado. Ya. No me refiero al Estado de San Luis Potosí, sino al Estado. Del gobierno como tal, sí, claro. Entonces, cuando haya un programa espacial, pero apropiado desde el Estado mexicano. Desde el Estado mexicano. Entonces, va a ser posible. Ya. Porque se tiene que pasar por el lugar. Uh-huh. Que, parece menor, pero si no tenemos dónde lanzarlo. Si no hay dónde lanzar, ¿cómo van a...? Después se tiene que tener las facilidades para el lanzamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para poder hacer el lanzamiento anterior y la prueba anterior que falló, tuvimos que tener autorización de aeronáutica civil. Ya. Y entonces uno no puede decirle a la aeronáutica civil, a la agencia, uh-huh, oye, este domingo voy a lanzar un cohete para todos los aviones que pasan dame chance. Por aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces tienen que estudiar el proyecto y ver que es algo serio y entonces decir, sí, vamos a ver, te damos chance una hora de las 11 a las 12 para que en ese momento lo desviamos el tráfico aéreo de la zona, porque eso requiere que les avisen a todos. Planeación, logística. Entonces, todo. Estoy nombrando dos elementos Wow. súper importantes, indispensables, que en algún momento empiece a escapar de la... Sí, de la injerencia de este grupo líder. Entonces, todo esto lo hemos hecho, todos estos pasos los hemos hecho, pero en cuanto querramos que suba más y que sea más frecuente, entonces todo esto debe de estar solucionado, pero no por la parte técnica, sino debe haber una parte administrativa. Normativa. Normativa y que esté sancionado por el Estado para que no estemos rogando cada vez que nos den chance, porque que no vaya a pasar un avión por ahí. Claro. En el momento. Sí, o desarrollen tecnología o se ponen a pedir permiso y gestiones. Entonces, cada paso que uno quiera subir más alto, la base de apoyo debe engrosarse, ¿no? Claro. Y eso nada más lo puede hacer el Estado. Exactamente. ¿Qué digo? Híjole, de verdad es que tenemos ahí un gran reto, un reto tremendo, mayúsculo, y que bueno, esperemos que las mismas instituciones y las empresas y las organizaciones civiles, así como las instituciones de educación superior, pues impulsen esto, porque al final de cuentas está demostradísimo y usted puede googlearlo y preguntarle a ChatGPT y a quien quiera qué beneficios tiene en la Tierra la exploración espacial, y le va a dar un listado tremendo, y es más, no se le va a acabar el listado. Doctor José Luis Arauz, cerrando un poquito, ¿qué se espera de que deba haber? Si bien ya conocemos los requerimientos, ¿qué es el paso que sigue? Sobre todo en la parte del proyecto, digo, además de que debemos de levantar la voz para empujar la cuestión normativa, aunque sea en el Estado, y ya ahí nos seguimos. En la parte de experimentación, ¿qué se viene? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Que también se esperaría, bueno, pues el apoyo de parte del COPOSIT, ¿no? Sí, claro. Como tal vez no lo dije explícitamente, el grupo de Cabo Tuna es un grupo muy pequeño. Uh-huh. Y entonces lo que se requiere es ampliarlo. Ya. Manos, gente. Y además, otros conocimientos, ¿no? Diferentes personajes que conozcan de otras disciplinas para irlo fortaleciendo. Ya. Eso sería un paso importante a dar. Todavía en este ámbito pequeño, que es un proyecto de alcance universitario. Estamos en un proyecto universitario, ¿no? Correcto. El siguiente paso, si uno ya quiere en efecto salir al espacio, pues es ¿no? De que el Estado mexicano lo tome de manera se suba formal y decir, bueno, pues sí, a lo mejor ustedes de Cabo Tuna no, porque no, pero de otro lado, o sea, hablando del país. Claro, y del ecosistema que existe, ¿no? De los actores. Dije, interesantísimo, así que tenemos una asignatura pendiente en esto, doctor. Claro, tenemos una asignatura pendiente, estaremos al habla. El espacio es muy amplio. Exacto. Y si queremos llegar a él, pues hay mucho que hacer. Así es. Muy, muy emocionante. Doctor, como siempre ha sido un honor, ya me encanta platicar con usted, y estaremos pues atentos del siguiente paso, no nada más de Cabo Tuna, sino que debemos de impulsar desde las distintas instituciones para que esto siga consolidándose. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.
Gracias. Y bueno, pues ya lo sabes, si no nos vamos al espacio, hay pregunta de los dinosaurios, ¿cómo les fue? Pero bueno, el día de hoy de verdad una charla por demás interesante con el doctor José Luis Arauz Lara, director del Programa Espacial Cabo Tuna, investigador del Instituto de Física de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A usted, gracias por escucharnos, al buen Lalo Carrillo desde los controles, y que bueno, sigan mirando al espacio porque allá tarde que temprano estaremos con los cohetes de Cabo Tuna. Esta fue La Neta de la Ciencia, la entrevista. Lo esperamos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana con el noticiario y a las 11:30 de la mañana con la entrevista. Yo soy Edgar Jiménez y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. la entrevista. Nos escuchamos en la próxima.